Muy buenas a todos, espero que estéis todos bien. Os voy a grabar un breve vídeo sobre el punto 9.3, que es módulo y argumento de un vector. Lo que es el módulo ya todo el mundo lo tiene que saber, que es, entre comillas, la longitud del segmento AB. Luego además veremos al final un par de cuestiones sobre la distancia entre dos puntos y el punto medio. Voy a empezar por el módulo. Módulo de un vector. Vamos a borrar aquí. Módulo de un vector. Lo primero, vamos a calcular el módulo del vector 4, 3. Sabemos que las componentes de un vector nos indican cuánto nos tenemos que ir para ir del origen al extremo. Para ir del origen al extremo tenemos aquí 4 en horizontal, positivo porque a la derecha, y 3 en vertical, para arriba. Por tanto, aquí se nos queda un triángulo rectángulo, del cual conocemos que esto vale 4 y que esto vale 3. Y queremos calcular el qué. Esto que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Pues bien, si esto lo llamamos AB, el módulo de AB al cuadrado, que es igual a la hipotenusa, ¿a qué va a ser igual? A cateto cuadrado más cateto cuadrado. Un cateto vale 3 cuadrados más 4 cuadrados. 3 cuadrados son 9, más 4 cuadrados son 16. Si sumo esto da 25. Y, como tengo aquí el módulo al cuadrado, para quitar ese cuadrado, hago la raíz. El módulo del vector AB será igual a la raíz de 25. Positiva, porque estamos en distancia. La negativa ni la cuento, que es igual a 5. ¿Vale? ¿Se suele escribir cómo se escribe el módulo? Normalmente se escribe, lo puedes encontrar de varias formas. Puedes encontrar como está aquí escrito. Ahí lo he escrito con 2 palitos. Lo que pasa es que muchas veces así se confunde con el valor absoluto. Muchas veces lo que se ponen son 2 palitos y 2 palitos. ¿Vale? ¿Qué es lo que encontráis aquí? Aquí encontráis que la distancia de AB, que es igual al módulo, es igual. ¿Qué es lo que ha hecho aquí? Esta formulita. Ha calculado primero el vector. Extremo menos origen. X sub 2, coordenada X de B, menos X sub 1, coordenada X de A. Luego Y sub 2, coordenada Y de B, menos Y sub 1, coordenada Y de A. Todo esto lo elevo al cuadrado y le hago la raíz a la distancia. Es lo mismo que he hecho yo aquí. ¿Cómo recomiendo yo hacerlo? Mejor que calculéis primero el vector y luego ya el módulo es igual a la raíz cuadrada de 4 cuadrados más 3 cuadrados. ¿Vale? Seguimos. Argumento de un vector. ¿Qué es el argumento de un vector? Es el ángulo que forma el vector con el eje positivo o X. ¿Qué es el eje positivo X? Pues si tenemos el origen, aunque no tiene que estar ahí, pero aquí nos ponemos nuestro sistema de referencia si queremos, este es OX positivo, porque este, si fuera por acá, sería negativo. Pues es este ángulo alfa lo que queremos calcular. Ese es el argumento del vector. Pues bien, componente de este vector ya sabemos que este cateto vale 4 y este vale 3. Queremos calcular este ángulo. Conocemos cateto opuesto y cateto contiguo. Aplicamos la tangente de alfa. Tangente de alfa sería igual a 3 partido por 4. Para calcular el ángulo alfa hacemos la arcotangente de alfa y nos da 36,87 grados. En este caso, al ser este vector 4, 3 un vector de posición que me lleva a un punto que es el 4, 3 que está en el primer cuadrante, la calculadora nos da el resultado correcto. Si fuera del segundo o del cuarto cuadrante, tenemos que hacer algo más, que luego lo explico cómo se hace. ¿Vale? Bien. Ejemplo 1. Sea el vector v menos 6, 8, hallar su módulo y argumento. El módulo, como ya hemos dado el vector con sus componentes, el módulo va a ser la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más 8 cuadrado.
Eso me da raíz de 100. Esa raíz de 100 es 10. Ya tenemos calculado el módulo. Y vamos con el argumento. El argumento del vector v es el arcotangente de la componente y entre la componente x, que es lo que estaba puesto aquí antes, arcotangente de b partido por a, siendo el vector AB, A, B. Bien, si yo con ese arcotangente me da este angulito, el menos 53,13. Me da este angulito. Pero si os fijáis, vamos a hacer el menos 6, 8. 2, 3, 4, 5 y 6. Menos 6. De aquí 1, 2, 3, 4, el 8. Imagino que este es el menos 6, 8. Ese es este vector. Este es uno de los vectores libres. Sí, 8. Y a mí me está diciendo que forma un ángulo de menos 53 grados. ¿Qué ángulo forma con el eje OX? El eje OX es este. ¿Qué ángulo forma? Pues si os fijáis, este ángulo. Y eso de verdad que de menos 53 tiene poco. ¿Por cuál es el ángulo menos 53? Una cosa importante. Los ángulos se miden positivos en sentido antihorario. Desde aquí para allá, esto es positivo. El ángulo que me están dando es este. Es menos 53. Como es menos, se mide en sentido horario. Sería este ángulo. ¿Qué relación hay entre uno y otro? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Nuestra famosa circunferencia goniométrica. Tenemos el ángulo alfa, que es el que me ha dado la calculadora. En este caso lo he pintado aproximado, pero el alfa sería aproximadamente ese menos 53 grados. ¿Vale? Y si os fijáis, este es el ángulo que forma un vector del cuarto cuadrante. Este sería el ángulo que forma. En cambio, nuestro vector está en el segundo cuadrante. ¿Cómo paso del cuarto cuadrante de calcular el alfa? A mí me ha dado a calcular el alfa, pero yo tengo que calcular el beta, que es el que me interesa, que es el ángulo real que forma este vector con el eje OX. Pues bien, en el cuarto cuadrante tenemos que el coseno es positivo. ¿Por qué? Si este es nuestro ángulo, el coseno es esto, y esto aquí es positivo. Y el seno, como va para abajo, si es esto, negativo. La tangente, como es seno partido coseno, menos entre más menos. El segundo cuadrante que tenemos, el coseno negativo. Fijaos, el coseno sería este. Negativo. Y el seno positivo. La tangente negativa. ¿Qué ángulo del segundo cuadrante tiene el mismo valor que de tangente que el del cuarto cuadrante? Que es el que me han dado. Pues si os fijáis aquí, si el ángulo alfa y el beta son suplementarios, es decir, que suman 180 grados, ambos tienen la misma tangente. ¿Por qué? Pues porque esto, aunque no está esto hecho a escala, este coseno de aquí es igual al menos coseno de aquí, que es lo que tenéis puesto abajo. Y este seno que está aquí, que es negativo, es igual en valor absoluto a este seno de aquí, que es positivo. Por tanto, para pasar del segundo, para dado alfa, que es lo que me da la calculadora, a conseguir beta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que sumar 180 grados. Si sumo 180 grados, consigo, que lo tenéis puesto aquí, consigo el ángulo real, que es el que formaría el ángulo beta. ¿Vale? ¿Por qué tengo que sumar 180 grados? Porque yo tengo aquí, con el menos alfa, me llega aquí. Y yo para llegar de aquí a aquí, si sumo 180 grados, me da 180 grados menos el alfa, que este me lo ha puesto negativo, me queda el ángulo beta. Recuerda que el ángulo beta va a ser 180 menos alfa. Pero el alfa ya me lo han dado negativo. Por tanto, por eso, si sumo 180,
Ya consigo el ángulo beta. Va a pasar del cuarto cuadrante al segundo cuadrante. El ejemplo 2 es exactamente igual. El cálculo del módulo y el argumento. En este caso el vector es del cuarto cuadrante. El resultado que nos da el cuarto cuadrante, por tanto, aquí lo podemos dejar de dos formas. O así, como digo, negativo, sabiendo lo que significa que el ángulo es negativo, o pasarlo a positivo. En vez de poner este ángulo, si fuera este, pues pondríamos este. Que se consigue como lo tenéis ahí. ¿Vale? Si a 360 le quito ese ángulo que me ha dado, que ya es negativo, 360 menos eso ya me daría ese ángulo visto así, que sería positivo, en sentido antihorario. Y el otro simplemente un cálculo de un módulo, calculando previamente el vector AB, ¿vale? O calculándolo a través de la fórmula. Si lo hemos visto. El ejemplo 4 exactamente igual. Yo recomiendo hacerlo, calcular primero el vector mn, calcularlo y luego calcular su módulo. Lo recomiendo hacer así. O sea, aquí te dará, al final te dará AB, lo que sea, pues el módulo será raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Lo que podéis hacer como queráis. Lo van a saberlo. Y aquí tenéis, os lo he dado desgranado, lo que puede pasar con el argumento. Primer caso hemos visto que si el vector libre es del primer cuadrante, es decir, el punto, las componentes de ese vector lo pones en los ejes cartesianos y te da el primer cuadrante, calcular nos da el resultado correcto. Si es del cuarto cuadrante, caso que hemos visto que era negativo, el ángulo negativo es correcto. Si lo quieres pasar a positivo, mira el ejemplo. Luego tenemos el caso del segundo cuadrante y del tercer cuadrante, que consiste en sumar siempre 180 grados. Así no se va a olvidar. ¿Vale? Distancia entre puntos. Imaginaos que tenemos dos puntos en el plano. ¿Cuál es la distancia que separa a ambos puntos? En línea recta, por supuesto. Pues la distancia no va a ser más que el módulo del vector AB. Eso es lo que dice aquí. Y al final te dice la misma fórmula, que le he puesto la misma. La distancia de AB es el módulo del vector V, que es el vector AB. Una cosa. Vector AB, módulo del vector AB. Nos da 5. ¿Cuánto será el módulo del vector BA? ¿Cuánto valdrá? Pues con los conceptos, si el vector AB es este que tenemos aquí, y el módulo es la longitud del segmento de A a B, que es 5, el vector BA es el mismo, pero con otro sentido, es decir, con la flechita para acá. ¿Cuánto vale el módulo de BA? Pues también valdrá 5. Valdrá lo mismo. Así que te da igual que coja un punto que coja otro. Puedo hacer la distancia de A a B y la distancia de B a A es la misma. ¿Vale? Tenéis una serie de ejemplos aquí. Es exactamente igual que el otro, calcula un módulo. Y luego tenéis aquí algunos ejercicios interesantes aplicando un poco. Pues en vez de decirte, darte los dos puntos y decirte que calcula el módulo, te da un punto P, un punto Q con una incógnita y te dice el valor de la distancia. Calcula esa incógnita, en este caso A. Aquí tenemos dos soluciones. Bueno, le echéis un vistazo porque eso tenéis que saber hacerlo. Y además aplica las famosas ecuaciones irracionales, en las cuales hay que elevar al cuadrado, etc. Aquí tenemos el ejemplo 3, que es exactamente igual. Lo único que en vez de darte una incógnita, te dan dos incógnitas y relaciona una con otra. Le echéis un vistazo, pero no creo que tengáis problemas en entenderlo. Y luego al final el punto medio del segmento. Bien, tenemos el punto A y el punto B. Queremos calcular el punto medio del segmento AB, es decir, el punto medio de este segmento. ¿Cómo se calcula? Pues muy sencillo. Si nos fijamos, aquí se forman dos triángulos que no es que sean semejantes solamente. Estos dos triángulos, este y este. Estos dos triángulos, además de ser semejantes porque tienen un ángulo igual, que es este recto, y este ángulo son iguales, y estos también son iguales, son los triángulos exactamente iguales. Además, al ser el punto medio, esta distancia es igual a esta distancia.
Por tanto, estos triángulos no es que sean semejantes, que son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Y al ser iguales, los catetos son iguales. Por tanto, si os fijáis aquí, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Dice que x sub 2 menos x, es decir, este cateto, que es x sub 2 menos x, es igual a ¿qué? A x menos x sub 1. A x menos x sub 1, que sería esto. Y con la ordenada hace lo mismo. Y sub 2 menos y, este cateto, va a ser igual que a y menos y sub 1. De lo que despejando, que es lo que yo quiero calcular, el x, despejando aquí la x. Si despejamos la x, me queda que la x vale la suma de las coordenadas x de ambos puntos dividido entre 2. Y la coordenada y del punto medio, suma de las coordenadas y de ambos puntos dividido entre 2. Por tanto, para calcular el punto medio de dos puntos del segmento que pasa por 2 puntos, se llama la semisuma de las coordenadas de esos puntos. Semisuma de las coordenadas x, que es sumar ambas y dividir entre 2, pues se llama semisuma, y por coordenada y ese punto medio tendrá la semisuma de las coordenadas y de ambos puntos. Suma ambas coordenadas y dividir entre 2. Y luego aquí hago una serie de ejemplos donde calculo el punto medio, aplicando eso. Punto medio del segmento AB. Pues 6 más menos 2, todavía sigue siendo 4. Entre 2, 2. Pues 2. Coordenada ahí, 5 más 7 son 12. Entre 2, 6. Pues el punto medio de el segmento AB. Luego tenemos el ejemplo 2, que nos dice, el ejemplo 2 es, pues por dar la vuelta un poquito a la cosa. Nos da el punto medio y nos da un punto del segmento y el otro es desconocido. Calcula el otro punto. Aplicamos la fórmula y despejamos. AB. Coordenada de x. Semisuma partido por 2. Menos 7 más partido por 2. ¿Igual a qué? A menos 2. Menos 7 más partido de igual a menos 2. Por ahí me despejo la A. Me paso el 2 multiplicando y el menos 7 sumando. Y ya está. Igual con la y. Que lo mirad porque esto no tiene ninguna